Tema del día de hoy, microbiología y legislación alimentaria. El temario, vamos a ver el día de hoy sobre conceptos, un poquito de introducción, qué es lo que ocasiona pues los microorganismos patógenos a la larga, por ahí hablaremos de las ETAs, generalidades, hablaremos de contaminación cruzada, justo lo que les había mencionado, los factores externos e internos de los alimentos, bueno, las ETAs, y finalmente daremos algunas pinceladas acerca de la legislación alimentaria, que son varias, pero como les había comentado, he extraído algunos párrafos de ellas para poder conversarlo. Muy bien. ¿Por qué tanto daño nos hacen los microorganismos? O en este caso, ¿qué son los microorganismos, no? Al igual que nosotros son seres vivos, solamente que son pequeños, diminutos. Tenemos tipos de microorganismos, tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos parásitos, protozoarios, y como les había comentado en el otro curso, ellos buscan sobrevivir, pues no, al igual que nosotros buscan alimento, buscan nutrientes. ¿Para qué? Para poder reproducirse, para que sus órganos funcionen, ¿ok? Entonces, buscan sobrevivir, evidentemente, en el consumo de los alimentos, que para poder, digamos, sobrevivir, hacen una digestión, una absorción, que al alimento lo alteran y por ende ya no es posible que sea consumido por el ser humano. Ahora, no todo es malo, porque hay que mencionar que existen microorganismos benéficos. Los que yo había mencionado como ejemplo, hablábamos de microorganismos patógenos, ¿no? Se me ocurre ahorita mencionar Escherichia coli, Salmonella, ¿no? Streptococcus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también existen los microorganismos benéficos. Y es porque tengo que comentarte que todos nosotros tenemos microorganismos dentro del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, lo tenemos en el intestino grueso, que es nuestra flora intestinal, y que esos microorganismos nos protegen de los microorganismos patógenos, o sea, también tienen una función, ¿no? Y cuando hablamos de microbiología, pues también tenemos que hablar de ellos. Entonces, se me ocurre ahorita mencionar al yogur, al queso, que son alimentos lácteos, ¿no? Productos lácteos que están hechos o elaborados de microorganismos. Por ejemplo, la lactobacillus, el estreptococo, hacen posible la generación del yogur. El queso también, ¿no? De repente han escuchado ustedes eh, los quesos con hongos, o las levaduras, ¿no? Sin irnos tan lejos, que también son tipos de hongos. Entonces, existen los microorganismos benéficos también, ¿no? Pero bueno, en esta oportunidad, en este curso, hablaremos principalmente de los microorganismos patógenos. Estos microorganismos pueden generar infecciones o intoxicaciones. Si se produce una infección, estamos hablando que el microorganismo está dentro de tu cuerpo y por el mismo hecho de alojarse en una parte de tu cuerpo genera síntomas adversos, ¿no? Como indigestión, ¿no? Cólicos, diarreas, etcétera, etcétera. Pero también el organismo puede estar dentro del cuerpo y si está dentro del cuerpo no ocasiona nada, pero si es que arroja su toxina, a lo que le llamamos intoxicación, la toxina es la que te generaría en este caso el problema, el malestar. Licenciado, pero también he escuchado la toxinfección. Bueno, las dos cosas a la vez. El mismo hecho que se aloje y a la vez que se alojó, también arrojó en sí, toxinas. ¿Correcto? Muy bien. Claro, evidentemente, al ver una infección y una intoxicación sería lo más grave, ¿no? Muy bien. Estos microorganismos entonces van a malograr el alimento, lo van a hacer insalubre para nosotros, ya no nutritivo para nosotros. ¿Correcto? Muy bien. A eso se le llama alteración del alimento, que es muy diferente de decir alteración, adulteración y falsificación, ojo. Entonces, el alimento se puede alterar, ¿no? por el ambiente, ¿no? Por el sol, ¿no? Por el contacto con el ambiente. Y ahí vemos la presencia de los microorganismos, ¿no? Que los altera. Como yo les había comentado, existen tipos de bacterias, pero de microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, parásitos.
solamente voy a tratar de profundizar en algunas de ellas, pero aquí, por ejemplo, hablar de las bacterias, tienen diferentes formas, vemos ahí formas de cocos, formas de bacilo, son muy chistosas a veces cuando enseño este tema, ¿no? Porque, miren, en forma de bolitas, ¿no? Si se unen se llaman estreptococos, ¿no? El Vibrio cholerae, ¿no? El cólera, tenemos ahí la forma, ¿no? Parecen como de unas, eh, se me fue la palabra, ¿no? Boomerang, ¿no? Como unos boomerang, forma de espirilos o espiroquetas también, ¿no? Son variadas sus formas, ¿no? Pero al igual que nosotros, ellos también se reproducen para poder sobrevivir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué son tan graves? ¿Por qué tanto miedo? Si existiera un terremoto, ¿ok? Eh, lamentablemente todos muriéramos, tenlo por seguro que las bacterias seguirían vivas, ¿no? Las bacterias ahorita se encuentran alrededor de nosotros. No te causa daño, ¿por qué? Porque tú tienes protección, la piel te protege. Por la nariz entran las bacterias, bueno, tienes tus pelitos, tus hilos también te protegen, ¿no? El oído también te protege, ¿no? La cera. Pero hay microorganismos ahorita alrededor de nosotros y que constantemente buscan el medio adecuado para poder reproducirse. Y su reproducción es instantánea. De uno se formaron dos, de esos dos ya se formaron cuatro y así se van multiplicando. Se le llama, esta división se le llama fisión binaria, ¿no? Entonces vamos viendo aquí que de un microorganismo, de una bacteria, pues miren, se reparte su ADN, su núcleo, y salen dos bacterias. Y de estas dos, pues van a salir dos más y así. ¿Correcto? Es una división binaria entonces de bacterias y que hablan pues que cada minuto se va multiplicando, ¿no? Miren, una sola bacteria puede llegar a producir 16 millones de bacterias en solo 8 horas. Letal, ¿no? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es quitarle ese medio de supervivencia, quitarle ese medio donde se multipliquen, pues, ¿no? Y en este caso ellos también, que es una célula, ¿no? Entonces hay que quitarle esos nutrientes, ¿no? Que van a hacer que se multiplique. Tenemos bacterias que se clasifican según temperatura. Tenemos a las termófilas, empecemos con estas, aquellas que soportan altas temperaturas. De ellos tenemos la Clostridium, ¿no? Que forma esporas, soporta hasta 120 grados centígrados. Las Bacillus también soportan altas temperaturas. Las mesófilas soportan temperaturas moderadas, ¿no? Por ahí hablan de temperaturas ambientes. Y las psicotróficas soportan temperaturas frías, ¿no? Ahí tenemos también una variedad de ellas, ¿no? Quizás las más conocidas, el Aspergillus, ¿no? El Enterococo, las Pseudomonas, justo la Lactobacillus también, ¿no? Y en los mesófilos tenemos, por ejemplo, la Escherichia coli, bacteria que se encuentra en las materias fecales, en las carnes. Las verduras maltratadas también. ¿Por qué su velocidad es tan rápida, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? La fase de crecimiento microbiano. Hablamos, miren, ante un cultivo de microorganismos, de una fase de latencia, una fase exponencial, una fase estacionaria y evidentemente una fase de muerte, ¿no? También es como el ser humano también, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Entonces, en la fase de latencia, pero claro, ellos dejan, por decir así, bastantes hijitos, ¿no? ¿Ok? En la fase de latencia, vamos a mencionar aquí, en la etapa 1, ¿no? Se le llama una etapa, miren, de inóculo, ¿ok? Proveniente de otro medio de cultivo. Al ser puesto en un medio fresco no crece, ¿no? Cuando yo le doy los medios, o sea, los alimentos o los nutrientes necesarios a esta bacteria, va a empezar a crecer, ¿no? Va a empezar a reproducirse. Esa es la etapa latente. Le doy los medios necesarios y él empieza a reproducirse. Muy bien, va a seguir, ¿no? En ese mecanismo de reproducción, haberle dado los nutrientes, y llegamos a una fase número 2, la fase exponencial, que abarca todo ese crecimiento, como vemos aquí, ¿no? Esa etapa de división celular para que se multiplique, ¿no? ¿Okay?
Y aquí también está si es que se generan los medios adecuados, ¿no? Temperaturas adecuadas, actividad acuosa adecuada, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, todos los mecanismos necesarios para que él se reproduzca. Bueno, si le quitamos esos mecanismos, evidentemente no se va a reproducir, ¿no? Pero va a llegar un momento también estacionario, ¿no? Todo tiene un punto, ¿no? Digamos, ¿no? Hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la etapa número 3. Porque de donde estaba sobreviviendo de repente de un alimento, de esos medios, bueno, se agotaron. De repente el alimento, los nutrientes se agotaron, ya no puedo más. Hasta ahí llegué. Ya no hay más nutrientes, pues. ¿Sí o no? Ya no genero más energía. Entonces, si es que no hay más energía en ese alimento, que imagínate que era una mandarina en buen estado, luego se empezó, ¿no?, a malograr, se empieza más, cada vez se malogra más, evidentemente se están agotando los nutrientes. Se agotaron todos los nutrientes, la bacteria está dentro, ahora ¿de qué voy a vivir, no? Entonces viene la otra etapa, la fase de muertes, ¿no? Y aquí origina o hace una lisis celular, muere, ¿correcto? Y lo interesante, o hay que mencionar que en esa etapa, ¿no?, exponencial fue donde se multiplicó a gran escala, ¿no? Varios hijitos tuvo, ¿no? Muy bien. En caso de las bacterias hay que mencionar que ellos, su reproducción es asexual, ¿ok? No necesitan de un macho, de una hembra. Una célula se multiplica por sí sola. Esa es fisión binaria, ¿no? Muy bien, microorganismos como productores de alimentos es lo que yo ya había adelantado. Ahí creo que en el chat me estaba mencionando también de las aceitunas, y es correcto, ¿no? Bueno, queso, yogur, ¿no? Y el objetivo aquí es que a través de estas bacterias, ¿no?, estas bifidobacterias, se mejoren las características organolépticas de los alimentos, ¿no? Claro, el yogur es acidito, ¿no? Más espesito, más consistente, ¿no? ¿Ok? Entonces estamos mejorando, ¿no?, los alimentos, ¿no? Está sabor, textura. Eso sí, es un proceso fermentativo. Lo que pasa es que las bacterias, para poder generar energía, a diferencia del ser humano, que hacemos, por ejemplo, glucólisis, ¿no? Gluconeogénesis en casos extremos, ¿no? Los microorganismos, para tener energía, realizan un proceso llamado fermentación. Fermentan ellos. Entonces, el yogur es un proceso fermentativo. Y es por eso que el yogur tiene un sabor ácido, ¿correcto? Pero es bueno, es bueno. Nosotros estos microorganismos los tenemos, aquí les he dejado los lactococcus, miren, termófilos, y los lactobacillus bulgaricus. Los tenemos en el intestino grueso, ¿no? Estos tienen funciones también de ayudarnos en la digestión, ¿no? Ayudan a fermentar nuestra fibra. Nosotros consumimos fibras, ¿no? Él nos ayuda a fermentarlo. Los microorganismos como agentes de deterioro de alimentos, ¿no? Y miren, estas imágenes reflejan cómo es que han actuado los microorganismos y cómo es que lo dejan, o el estado que dejan los microorganismos, ¿no?, a los alimentos, ¿no? Entonces, vemos, miren, alimentos sin líquidos, ¿no? Se dan cuenta, están todos deshidratados, ¿no? Aquí, miren, generan pelusas, que es la aparición de hongos, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Cómo cambia el color también, ¿no? Se secan, ¿no? Entonces estamos viendo cambios físicos y también internamente podemos decir cambios químicos del alimento, ¿no? Ellos a gran escala pues van a generar, si es que siguen abundando, pérdidas económicas, ¿no? Se pierden frutas, verduras, ¿no? La capacidad de almacenamiento cada vez es menor, ¿no? Pues yo le decía, un alimento que ya esté malogrado lo que va a hacer es infectar a todos los otros alimentos, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas acciones lo van a hacer las bacterias, los hongos, ¿no?, las levaduras, etcétera, etcétera. Es lo que queremos evitar. Los microorganismos como agente patógeno transmitido por los alimentos, las famosas ETAs, ¿no?, significa que cuando nosotros consumimos estos alimentos que están siendo malogrados por microorganismos, pueden llevarnos a estados insalubres, pueden generar enfermedades en nosotros, ¿correcto? Hasta llevarnos a la muerte.
¿no? Hay algunas bacterias que son más graves que otras, ¿correcto? Normalmente esta infestación se manifiesta con síntomas gastrointestinales, diarrea, cólicos, ¿no? Vómitos, náuseas, ¿correcto? Y si no se tratan a tiempo, las bacterias pueden proliferar en nuestro cuerpo hasta causar una septicemia, ¿no? En la sangre encontraríamos bastantes bacterias, ¿no? Patógenas, muertes, ¿no? Y esto es a causa de consumir alimentos mal tratados, ¿no? Con microorganismos, ¿no? Entonces, hablemos de la contaminación cruzada. Microorganismos de un alimento, ¿ok? Van a pasar a otro alimento. Normalmente hablamos de un alimento, pues, crudo hacia un alimento sancochado, ¿no? Donde ya se eliminaron los patógenos. Existen dos formas, ¿no? La primera forma es la denominada contaminación cruzada directa, ¿no? En donde está, como yo siempre digo, face to face, ¿no? Cara a cara el alimento, ¿no? El alimento con microorganismos y al costadito nomás está el alimento sin microorganismos. Entonces, el microorganismo no es estático, el microorganismo va a pasar de un lugar a otro. ¿Están ahí? Face to face. ¿Ok? Hay que mencionar que dentro de esto, dentro de esta contaminación cruzada directa, también se puede dar con el fluido del alimento. En una refrigeradora es un ejemplo clásico, ¿no? Descongelo, saco el pollo de la congeladora, lo coloco en la refrigeradora, en la parte superior de la refrigeradora, Juan, y en la parte, ¿no?, inferior coloco un pote de verduras sancochadas, ¿no? Ahí lo estoy almacenando, no lo tapo, ¿no? Entonces, el pollo que se va a ir descongelando, va a caer su fluido, su gotita, y eso va a contaminar, ¿no?, al recipiente que está abajo con verduras sancochadas. Entonces tú dirás, no, contaminación indirecta porque no están face to face, están lejos. Está bien, estarán un poco lejanos, pero lo que ha caído es justo el líquido de este alimento le cayó acá. Al hacer esa acción es una contaminación cruzada directa. Porque la indirecta ya no es face to face, ¿no? La indirecta es, por ejemplo, podemos utilizar una tabla de picar, un cuchillo, clásica, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en imagen, que en una tabla de picar, ¿no?, por ejemplo aquí, voy a cortar un pollo crudo, ¿no? Corto el pollo crudito, luego este cuchillo me lo llevo a otra área y se me ocurre cortar de repente un pancito con ese cuchillo, y ese cuchillo no lo he lavado, no lo he desinfectado. No está face to face el pollo con el pan, pero el que trajo, ¿no?, el que trajo esa contaminación o los microorganismos que se encontraban en el pollo era el cuchillo, ¿sí o no? Y lo llevó al pan cuando lo cortó. Eso es contaminación cruzada indirecta, ¿correcto? Así de sencillo. Existen otros tipos también, lo vamos a ver en un cuadro. Aquí está, ¿no? Otros ejemplos de directa, vamos a empezar con directas, ¿no? Alimento procedente de animales enfermos. De frente, ¿no? Como carne de cerdo, y la carne de cerdo tenía quistes de triquina, ¿no? Contaminación cruzada directa, comiéndome la carne, ¿no? Los alimentos reciben gérmenes de los manipuladores. Yo tengo contaminación, tengo una ETA, ¿no? Si yo con mi mano nomás toco el alimento, el pan, ya estoy haciendo una contaminación cruzada directa de mi persona, ¿no? Por mi mano. O cuando tú también estás enfermo, ¿no? Al estornudar también, igualito, ¿no? Cae el alimento, las gotitas. Y contaminación por gérmenes del intestino del propio animal o presentes en los suelos o tierras de la labor también, ¿no? Y la indirecta, bueno, miren, por ejemplo, las ratas que se pueden parar, ¿no?, en algún alimento que se va a consumir, nos hemos dado cuenta, las moscas también, ¿no? Vienen volando por ahí, dejan con sus patitas, ¿no?, y contaminan el alimento, ¿no? ¿Ok? El polvo, ¿no?, también es una contaminación cruzada indirecta, ¿no? Y bueno, los utensilios que utilizábamos, la tabla de picar, que te había comentado también, ¿no? Entonces, estos son tipos de contaminación cruzadas. Estamos hablando de que no tratamos adecuadamente el alimento, que no hay una buena conservación del alimento, por ende, las bacterias o los microorganismos patógenos van a estar en un ambiente muy cómodo,
que lo que van a hacer es multiplicarse, ¿no? Pudiendo ocasionar una infección o una intoxicación alimentaria. Muy bien. Ahora sí, hablemos justo de lo que ya les estaba anticipando. ¿Cuáles son esos factores que hacen propicio que el alimento se contamine? En primer lugar, hablemos de los factores de alimentos intrínsecos, o sea, dentro del alimento, los que están dentro del alimento. ¿Ok? Perdón. Ahora sí. Dentro del alimento. Tenemos estructura biológica, disponibilidad de nutrientes, acidez y la actividad del agua. Y fuera del alimento vamos a hablar de temperatura, de la atmósfera, de la competición microbiana, del tiempo y la humedad. Vamos a ver cada uno de ellos de una manera breve, ¿ya? Estructura biológica está referido a la cáscara, así en pocas palabras. Si yo hablo de una manzana, tú sabes muy bien que si la pelas, se pardea, ¿sí o no? Cambia de color. La cáscara lo protege, igual que el huevo, pues, ¿no? Rompo la cáscara, está más expenso a contaminarse, ¿sí o no? Ese es un factor interno del alimento, ¿no? Si es que no tiene la cáscara, en pocas palabras, estamos hablando que se contamina más rápido, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, si no vas a usar el alimento, es mejor que no lo abras, ¿no? Vas a pelar una manzana, te comes la mitad y la otra mitad lo dejas a la intemperie. Bueno, ya no sirve, ¿no? ¿Sí? Interno. Los nutrientes. También te estaba comentando en el anterior curso de que el agua, por ejemplo, es un nutriente que le encanta a la bacteria. Más agua, el alimento, él está happy, como dice, feliz, viviendo, multiplicándose. Pero el agua no es el único nutriente que le gusta al microorganismo, ¿no? Por ejemplo, también le gustan las proteínas. Más rico en proteínas, y ahí específicamente es el nitrógeno, ¿no? Que está dentro de la proteína, ¿no? El aminoácido está constituido por nitrógeno. Entonces, el microorganismo también, ¿no? El alimento más rico en proteínas también lo contamina. Ahí están las carnes, pues, que son ricas en proteínas, porque son más rápidos o más susceptibles a contaminación. Algunas sales minerales, como el calcio, y también algunas vitaminas, ¿no? Que son propicias para que el microorganismo se multiplique. ¿Correcto? También el azúcar, ¿no? También. El otro factor interno viene a ser el pH. Algo rápido nada más de pH, potencial de hidrógeno, ¿no? Tenemos una escala que va de 1 a 14, la mitad es 7, 7 es neutro. De 1 a 7 hablamos de acidez y de 7 a 14 hablamos de alcalinidad, ¿correcto? Entonces, existe cierta, ¿no?, medida de pH en donde el microorganismo se multiplica, pero así a full. Entonces, si yo lo saco de esa medición, voy a evitar pues, que la bacteria se multiplique. ¿Te das cuenta la trama, no? Y es lo que suelen hacer las industrias, pues, ¿no? A ver, si este pH se multiplica el microorganismo, voy a sacarlo de ese rango. Y así la bacteria no lo contamina. ¿Te das cuenta, no? La idea. Entonces, aquí vemos, miren, y les pongo el pH de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los ácidos, ¿no? Por debajo es ácido, ¿no? La orina, por ejemplo, tiene un pH ácido de 6. El jugo de tomate tiene un pH de 4.5 aproximadamente. La manzana tiene un pH de 2.9, 2.8. El jugo de limón tiene un pH de 2.4, ¿no? El vinagre tiene un pH de 2.5. La mayoría de alimentos, por no decir todos, tienen un pH ácido, ¿ok? Y es por eso que también son más susceptibles a la contaminación. El pH neutro es el agua, pues, ¿no? ¿Ok? Por ahí lo alcalino, vamos a poder ver aquí a la sangre, ¿no? La pasta dental, la leche de magnesia, ¿no? La lejía, son sustancias, en este caso, alcalinas, ¿ya? Al tener esta idea, vamos ahora a mencionar, pues, cuál es ese pH, ¿no?, que hace que la bacteria se multiplique, ¿no?, a comodidad. Y ahí tenemos, miren, la mayoría de bacterias se desarrollan a un pH de 4 a 9. Entonces, mi lógica, ¿qué me dice? Si yo al alimento le bajo la acidez, pero le incremento la acidez, por ende, el pH está por debajo de 4, imagínate que es 2,
la bacteria no lo va a contaminar. Ojo, aquí estoy hablando solamente de bacterias, ¿ah? Porque hongos sí pueden, pueden reproducirse a este pH. ¿Ah? Acá solamente bacterias. Entonces, si yo tengo un pH de 3, de 2, acá la bacteria no lo contamina. Entonces, ahí está justo el detalle, ¿no? No darle el medio para que la bacteria lo contamine. Aquí está. Entonces, aquí les he puesto igualito los alimentos, miren. Miren, el jugo de limón, por ejemplo, tiene un pH, miren, de 2, ¿no? Aquí no va, no, este no se va a valorar por bacterias. Si se va a valorar, se va a valorar por hongos, que es diferente, ¿no? El vinagre también, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Aquí igualito les he puesto, aquí les he puesto clasificación de bacterias según pH, ¿no? Es que existen también bacterias denominadas acidófilas que viven a este pH, las neutrófilas, pH cercanos a 7, y las alcalófilas, ¿no? El alimento que tiene un pH alcalino, ¿ok? Y es uno de los pocos, viene a ser la clara de huevo, ya que tiene un pH alcalino. Muy bien. Entonces ya sabemos, el pH es otro factor que multiplica microorganismos. La actividad del agua. La actividad del agua está referido al agua, a la cantidad de agua que tiene un microorganismo. En este caso, hablamos de rangos de 0 hasta 1. Igual, imagínate una regla que mide 0 a 1. Hablamos de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así hasta llegar a 1. ¿Ok? Así es como medimos, vuelvo a repetir, la actividad acuosa, también conocido como AW, ¿no? ¿Ok? Y aquí vemos este cuadro que nos menciona la actividad acuosa de los alimentos. Mientras más cercano a 1, tenemos los alimentos, miren aquí, más susceptibles a contaminación. O sea, si tienen bastante agua. Miren, aquí baja, también son susceptibles a contaminación. Todos estos alimentos que están acá. Esto también son susceptibles a contaminación. Y aquí empieza, ¿no?, el rango, digamos, que ya no son tan susceptibles. Miren, de 0.85 hacia abajo, ¿no?, de actividad acuosa, encontramos los frutos secos, miren, la harina, el cereal, la mermelada, que son alimentos que no tienen mucha agua y por ende el microorganismo no lo contamina. ¿Correcto? Entonces, lo recomendable, y también lo suelen hacer, o bueno, en este caso, porque vendemos productos semideshidratados, ¿no? Con este objetivo, que se conserven por más tiempo y así las bacterias no lo contaminen. Eso también lo utilizan las industrias. ¿Ya? Muy bien. La temperatura, aquí estamos hablando de factores externos del alimento, ¿no? Factores externos. Bueno, justo yo les había comentado aquí, y las mesófilas, ¿no?, las termófilas, las ciclotrófilas. Bueno, temperaturas, miren, de 65 hasta 5 grados centígrados son temperaturas de alto riesgo, en donde el microorganismo contamina fácilmente el alimento. ¿Existirán temperaturas ideales donde la bacteria se multiplique? Sí, por ejemplo, la lactobacillus se multiplica a 43 grados centígrados. Y para hacer un yogur, justo se mantiene esa temperatura para que al toque se multiplique. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, si yo quiero que el microorganismo se reproduzca a gran escala, o sea, le vamos a dar el medio adecuado para que él haga su actividad, mantenemos temperatura de 65 hasta 5 grados centígrados. Si yo bajo la temperatura 5 grados centígrados por debajo, el microorganismo, como ustedes pueden ver, miren, le da sueñito, pues, ¿no? Se duermen. En este caso se inactivan. Es como siempre hago la analogía con los Avengers, ¿no? El Capitán América, ¿no? Cayó, ¿no?, en aguas, ¿no?, frías, congeladas, él se congeló, pasaron años, lo descongelaron y volvió a vivir. Bueno, semejante acción hace tus bacterias. Se congelan, están dormiditas, empieza el proceso de descongelamiento y vuelven a vivir y vuelven a reproducirse si tú aumentas la temperatura.
¿Cuándo tú las matas? Tú las matas cuando estás por arriba de 70 grados centígrados. Hoy en día ya el alineamiento por arriba de 70, ¿no? Entonces, arriba de 70, miren, están zancochadas ahí las bacterias y empiezan a morir. Pero hay algunas bacterias, las termófilas, que pueden aguantar temperatura de 120 grados centígrados, como la Clostridium, que ya te había mencionado, ¿no? Porque ellas forman esporas, se protegen. Entonces hay que llevar por arriba de 120 grados centígrados para matar esas esporas, ¿no? Muy bien, esto es un factor externo del alimento. Tú lo haces en la cocción, sometes a cocción un alimento y aseguras que mueren los microorganismos. Bueno, esto es lo que yo había mencionado ya. Ahí se lo dejo en las diapositivas, temperaturas, ¿no? La otra característica es la humedad. La humedad más direccionada al licenciado a los hongos, ¿no? Claro, ¿no? Veamos también ese medio adecuado, hablamos de la humedad relativa, por ahí de repente han escuchado, ¿no? Entonces, la humedad relativa del medio ambiente, miren, si yo almaceno ahí alimentos, no debe de pasar del 60% de humedad. Si pasa este porcentaje de humedad, también hacemos que el microorganismo se multiplique más rápido. ¿Ok? Por ejemplo, los hongos, ¿no? Es uno de estos microorganismos que rápidamente se reproducen por humedad. Muy bien. Ese también es un factor externo, ¿eh? En las plantas de alimentos controlan todo ello, pues. La humedad tiene que estar por debajo de 60. Atmósferas, también. Bueno, aquí hablamos de oxígeno. Existen las bacterias aeróbicas, que ya te había mencionado, que viven con oxígeno. Existen las bacterias anaeróbicas, que viven sin oxígeno. ¿Ves cómo se adaptan, no? O aquellas bacterias que le da igual, ¿no? O con oxígeno o sin oxígeno yo vivo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en este caso, cuando elaboramos alimentos, bueno, procesados, existen los empaques de atmósferas modificadas, ¿no? Donde yo le quito el oxígeno y por ende le quito la forma de proliferar de los microorganismos, ¿no? Atmósferas modificadas. El tiempo también, ¿no? Hay que dar un tiempo para que los microorganismos también se multipliquen, para que contaminen. Y un ejemplo clásico es la descongelación. Si tú descongelas el alimento, hay un tiempo, ¿no? Que por eso no se recomienda volver a congelar el alimento, ¿no? Ese tiempo es el adecuado, si tú le das demasiado tiempo, el microorganismo también se multiplica, ¿no? Entonces, el tiempo de descongelación es suficiente para que tú sancoches el alimento y listo, ¿no? Mueran los microorganismos. Pero si le das demasiado tiempo, evidentemente estamos hablando de zonas de mucho peligro, ¿no? Miren, algunas bacterias son capaces de multiplicarse en mira, por 2, ¿ah? En solamente 10 a 20 minutos, ya fue ya. Al toque nada más, ¿no? Y ese es el tiempo también que te dan cuando tú consumes un alimento, un plato de comida, tú dirás, pues, ¿no? Si tú, licenciado, usted me dice que en el medio hay microorganismos, ¿no? Que van a contaminar el alimento, bueno, entonces mi comida ya se malogró, pues al toque nomás, no lo saco, ¿no? Es que es justo el tiempo que tú evitas que ellos se multipliquen, ¿no? De ahí hablamos de 20 minutos, ¿no? De comer un plato de comida, ¿no? 15, 20 minutos, ¿no? Que algunos exageran y lo comen en 5 minutos, ¿no? ¿Ok? Y a otros que dejan que el alimento se contamine, pues 30, 40 minutos, los niños, ¿no? Que están ahí constantemente en lucha, ¿no? Y ya es un plato que lo más recomendable es que los calientes, ¿no? Muy bien. ¿Qué son las setas entonces, estimados? Enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas se pueden dar por agentes químicos, físicos o biológicos. Si hablamos de agentes químicos, estamos hablando de sustancias químicas como detergentes, lejías, sacagrasas, etcétera, etcétera, ¿no? Que producen un tipo de contaminación. Si hablamos de peligros biológicos, estamos hablando de bacterias, virus, de parásitos, ¿ok? Y si hablamos de peligros físicos, estamos hablando pues de contaminación a partir de metales, vidrio, madera, cabello, ¿no? Que pueden caer al alimento, ¿ok? Y en cualquiera de estas circunstancias se van a producir las enfermedades. Ojo, enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Si hablamos de la tuberculosis, no es, si bien es cierto, es una enfermedad, no es una enfermedad que se transmite por consumo de alimentos. Esto sí, Escherichia coli, Salmonella, ahorita les voy a pasar una lista un poco más rápido de esas bacterias, ¿no? O microorganismos. Entonces, las setas constituyen uno de los principales problemas mundiales de salud pública. Es correcto, ¿no? Ahí están las bacterias, ¿no?
las toxinas o productos químicos que la van a producir, ¿no? Entonces, miren, algunos son un problema de salud pública en todas las regiones, otros son mucho más frecuentes en los países de ingresos medianos o bajos, ¿no? La pobreza trae mayor contaminaciones de ETA, ¿no? Sin embargo, en un mundo globalizado se puede propagar rápidamente a lo largo de la cadena alimentaria. Se refiere justo a una mala aplicación de tus buenas prácticas de manipulación, ¿no? Y esto puede transmitirse de frontera a frontera. Y hemos escuchado por una mala manipulación de alimentos que aparezcan enfermedades, ¿no? Y luego se manifiesten como una epidemia, ¿no? Factores que contribuyen a las enfermedades transmitidas por los alimentos, ahí están, ¿no? La menciono rápidamente, es una mala higiene, contaminación cruzada, manipulación inadecuada de alimentos, malas prácticas de la BPM, equipos sucios, malas prácticas de BPM, temperaturas de conservación inadecuadas, malas prácticas de BPM, utilización de alimentos no comestibles, también, ¿no? Trabajadores infectados, ¿no? Tenías que haberte ido a tu hogar, ¿no? No tienes por qué manipular alimentos BPM, plaguicidas, ¿no? Por ahí, ¿no? Productos químicos en alimentos y mala cocción, una mala medición de temperatura, ¿no? La BPM te establece cómo debes de realizarlo para evitar estas ETAs, ¿no? Con respecto a la cadena epidemiológica, aquí vamos a ver con un ejemplo cómo es que se origina ello. Mire, acá lo vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Perdón, aquí. Y esto suele pasar, ¿ah? Hay una fuente de origen, ¿ok? Donde se produce todo. Estamos hablando de la basura. Basura que sabemos que hay microorganismos, bacterias, hongos, virus, ¿no? Y por acá viene a parar una mosquita o de repente una rata, ¿no? A esa mosquita o esa rata que va a venir por acá a pararse, ¿no? Se le va a llamar vector de transmisión. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp
para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.